tardes. Buenas tardes, Melissa. Bueno, fíjense que les quiero compartir aquí un enlace para que me apunten su número de carnet, nombre completo y su correo electrónico. Porque esto me va a servir para tener ahí el registro de los correos para mandarles la invitación y que no tengan que estar esperando a que yo les dé el ingreso, ¿verdad? Me hacen favor. Sí, buenas tardes, Juan José. Sí, buenas tardes. Fíjese que el formulario que nos acaba de mandar es de la sección K. No sé si es... ¡Ah! Sí, es cierto. Ay, Dios. Ahorita Muchas gracias. le voy a modificar. Fíjese, es que cabal ahorita lo estaba terminando, pero es que corregí unas cosas de la sección K hace un rato. No tenga pena, que les esperamos. Gracias, Juan José. Bueno, de todas maneras, a ver. Fíjese que es el mismo formulario, lo que pasa es que me equivoqué ahí con la sección al anotarla, porque acabo de trabajar unas cosas de la sección K, ¿verdad? Pero, entonces, por favor, para que anoten ahí sus datos, fíjense que así yo les mando más tarde la invitación. Les va a llegar un correo de invitación, ¿sí? Eh, por favor, cuando les llegue, ustedes presionan aceptar, porque si le dan rechazar, pues no van a poder ingresar. O sea, ¿qué tal? Buenas tardes, David. Bienvenido. La idea es que ustedes puedan ingresar directamente a la sesión de clase sin estar esperando a que yo les dé el ingreso, ¿verdad? Porque a veces uno se pone a explicar y hay personas que se quedan esperando más tiempo, ¿verdad? Entonces, les pido por favor que ahí me anoten sus correos, ¿verdad? Sus datos. Hola, Alison. No sé si quiere comentar algo. Bien. Vamos a silenciar ahí el micrófono de Alison, como que está teniendo unas fallas, ¿verdad? Hola, Mercedes, buenas tardes. Gracias, Pamela, muy amable. Buenas tardes. Sí, es que fíjense que yo ingresé a la plataforma de la facultad, pero todavía no está el listado oficial, entonces en mis secciones todavía no me parecen asignados. Entonces ahí los estoy molestando. Fíjense, aquí por ejemplo viene llegando alguien más. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, muy amable. A ver, sí, porque siguen todavía ingresando algunos compañeros. Para los jóvenes que acaban de ingresar, en el chat yo les compartí, bueno, lo voy a volver a compartir. ¿Qué tal, Freddy? Buenas tardes, bienvenido. Aquí hay un enlace para que ustedes anoten sus datos. Esto para que yo tenga el registro de los correos del salón y les mande la invitación para la clase y que ustedes puedan ingresar directamente a Google Meet, ¿sí? En estas sesiones, ¿sí? Para que no tengamos ahí tantos inconvenientes. Entonces, por favor, bueno, ahorita regreso.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho a quienes ya anotaron sus datos en el formulario. Para quienes acaban de ingresar a la clase, les comento que acá en el chat yo compartí el enlace de un formulario para que ustedes anoten su nombre completo, su número de carnet y su correo, ¿verdad? Esto me va a servir para enviarles la invitación para las sesiones de clase y que ustedes puedan ingresar directamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá viene llegando otra compañera. ¿Sí? Entonces, es mucho más cómodo para ustedes, ¿verdad? Mucho más práctico. Estela, que acaba de ingresar, le comento que acá en el chat estoy compartiendo un enlace para que apunten, para que ingresen y que anoten sus datos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar a grabar, vamos a empezar la clase de hoy. Ahí viene. Como es viernes, ahí va un poquito lenta el internet. Bueno. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al curso de Historia Jurídico Social de Guatemala. Yo voy a ser su profesora, soy la licenciada Claudia Gil, ¿verdad? Me da gusto verlos por acá, ¿verdad? Poder trabajar con ustedes. Fíjense que la sección E se ha caracterizado porque es una sección siempre bien participativa, ¿verdad? Que tiene su propia dinámica. Entonces, les doy la bienvenida, ¿verdad? Me van a decir ustedes, bueno, pero ¿por qué nos va a explicar sobre el uso de Google Meet? ¿Por qué? ¿Qué tal, Diego? Mucho gusto. Bienvenido. Porque fíjense que hay algunos compañeros, o sea, no todos, ¿verdad? Cursaron el semestre pasado, ¿sí? Y tal vez hay algunos otros que habían dejado de estudiar y que ahora están regresando. Por eso a mí me gusta explicarles, ¿verdad? Cómo vamos a utilizar esta plataforma que nos va a servir para recibir la clase en línea, ¿verdad? Ahí acaba de ingresar un compañero a la clase. Le comento que en el chat hay un formulario, hay un cuestionario para que responda. Así, es un examen. No, es ahí para que anote sus datos. Sí, ¿verdad? Les hubiera hecho un examen sorpresa. Ok, entonces, por eso que les comentaba, vamos a explicar brevemente cómo vamos a utilizar esta plataforma que nos sirve para la clase en línea y también para recordarle un poco, ¿verdad?, lo del semestre pasado. Bueno, entonces, como saben ustedes, para poder utilizar esta plataforma, ustedes crearon un correo de Gmail que les pidieron en la facultad cuando ustedes se inscribieron y se asignaron, creo que. No sé si la inscripción o la asignación, pero ahí les pidieron. Les solicitaron este correo, que es el que se usa entonces para poder ingresar, ¿verdad? A la plataforma de Google Meet, ¿verdad? Bueno, ok. Cuando tenemos el código para ingresar a la clase, lo vamos a copiar y lo vamos a colocar en el buscador Google y entonces nos va a enviar, ¿verdad? Acá, donde nos dice que la clase que está en preparación para que podamos unirnos a la sesión, ¿sí? Y entonces en esta pantalla nos van a aparecer el icono de micrófono y el icono de cámara. Dice la cámara se está iniciando. Posteriormente ya vamos a aparecer nosotros ahí en la pantalla y pues siguen apareciendo estos iconos. Del lado derecho nos pregunta que si está listo para unirse y entonces hay que presionar el botón unirse. Pero lo que yo solicito antes de unirse es que presionen el icono de micrófono para que esté silenciado, porque a veces ingresamos, la clase ya empezó, ¿verdad? O también a veces nos ha tocado escuchar conversaciones pues, que no nos incumben a nosotros. Una vez regañando a un compañero, la mamá lo estaba dando una gran regañada. Otro compañero que estaba en el trabajo, alguien más que estaba en una fiesta, en fin, que en una disco. Entonces, por favor, ¿verdad? Por respeto a todos, a todas, vamos a presionar ese icono del micrófono
para que quede silenciado, ¿verdad? Antes de ingresar a la clase, ¿verdad? Este de acá. Con la cámara, si ustedes la quieren tener encendida, está bien. Fíjense que a veces hay docentes que quieren que el estudiante tenga encendida la cámara, que esté ahí para que miren que sí está poniendo atención. Pero conmigo no hay problema. La pueden apagar. Sí, lo importante aquí en la clase de historia es que ingresemos con los micrófonos apagados, ¿verdad? Bien. Y entonces presionamos el botón de unirse. Ya estamos adentro de la clase, ¿verdad? Vemos que aquí ya se ve el icono. Está apagado el micrófono, está apagada la cámara. También nos aparece en la parte de abajo de la pantalla una manita, levantar la mano cuando queremos hacer alguna pregunta, compartir algún comentario, ¿verdad? Hay otro icono que es el del chat, ¿verdad? Este globito de diálogo. Está este de las personitas que a mí me sirve también para ver quiénes están participando en la sesión, en la reunión. Bueno, solo para recordar que hay que apagar el micrófono, ¿verdad? Este icono de aquí es el que nos sirve para compartir pantalla, ¿verdad? En el caso, ahorita yo soy la que está compartiendo. Ay, híjole, yo creo que alguien por acá está esperando para ingresar. Ok, creo que fue Damaris la que ingresó ahorita. Entonces, le cuento que en el chat, aquí estoy compartiendo un enlace de un formulario para que usted anote sus datos, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, decíamos, micrófono apagado, por favor. Y este teléfono rojo es para salir de la sesión cuando ya terminó la clase, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice don Rodolfo? Mire, pues. Licenciada, buena tarde, disculpe la molestia. Yo recién me incorporé al chat. ¿Sería usted tan amable de reenviar el enlace para registrarse? Disculpe. Ok, don Rodolfo. Gracias. Ahorita se lo comparto aquí. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a seguir viendo. Ok, bueno. Así se ve mi pantalla, ¿verdad? Me aparece quienes están participando. Algo bien importante también es que nos fijemos, y esto por favor para que ustedes me recuerden, porque a veces uno se pone a platicar sobre la clase, sobre los capítulos, y a veces empiezo directamente la clase y se me olvida grabar. Y yo siempre les comparto la grabación. Entonces, este botón rojo en la esquina superior izquierda tiene que estar para que sepamos que se está grabando la clase, ¿sí? Aquí aparece la palabra grabando, pero ahora pues como van actualizando, ¿verdad? La plataforma ya solo aparece un círculo rojo, ¿verdad? Entonces ahí me recuerdan, por favor, que esté para grabar la sesión. Y aquí, en la parte de arriba, tiene que aparecer el nombre de la persona que está compartiendo su pantalla. En este caso, pues en la clase aparece el mío, ¿verdad? Híjole, aquí vienen varios compañeros. Ok. Voy a esperar a que vengan otros compañeros para compartir otra vez el enlace. Ok, bueno. Entonces, estamos, por favor, siempre el botón rojo que dice grabando aquí en la esquina superior izquierda, ¿verdad? Acá nos va a aparecer el nombre de la persona que comparte su pantalla, ¿verdad? Que está presentando. Y cuando se va el internet, que nunca falta, ¿verdad? Que se va la luz, cuando hay tormenta, ¿verdad? Se cae el internet. Por alguna de las situaciones que provoquen, ¿verdad? Que se nos caiga el internet. Entonces, para regresar a la sesión, presionamos este botón, volver a unirme. ¿Sí? Y entonces nos va a enviar acá otra vez a esta pantalla. Nos cercioramos, ¿verdad? De tener apagado el micrófono y presionamos otra vez el botón de unirnos. Y si vemos aquí, nos va a mostrar, ¿verdad? Nombres de algunas de las personas que ya están en la sesión y pues que la clase sigue, ¿verdad? Bueno. Ok. Fíjense que este
aquí les agregué también este es el ejemplo del correo que a ustedes les va a llegar, ¿sí? Como se están anotando ahorita en el formulario. Ay, gracias Daniela, muy amable. Para los compañeros que acaban de ingresar, por favor, este formulario que compartió aquí Daniela para que anoten sus datos, ¿verdad? Bueno, entonces cuando ustedes anoten sus datos, voy a tener yo el listado de correos de la sección y les va a llegar a este correo que me están anotando ahora, ¿verdad? Les va a llegar un correo como este que tengo acá. Les va a llegar, bueno, este es un correo que le envié a mi compañera de coordinación, por eso dice área básica, pero aquí va a aparecer el correo de cada quien, ¿sí? Y entonces va a aparecer la fecha, la sección, que en este caso estamos en la sección E, ¿verdad? Y va a aparecer el horario de la clase. Entonces, por favor, ustedes tienen que presionar aceptar, porque si no le dan a aceptar, entonces en cada clase que tengamos de historia, van a tener que esperar a que yo esté pendiente de que ustedes ingresen, porque a veces yo me emociono y empiezo a explicar y entonces alguien se queda ahí esperando unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Entonces, para que sea todo más práctico para nosotros. Y entonces, cuando ustedes le dan a aceptar, a mí también me va a llegar un correo de que, para avisarme que sí, que ustedes ya aceptaron la invitación para unirse a la clase en Google Meet. Bien. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. No, licenciada, todo No, bien. licenciada, está muy bien. Ok. Bueno, siempre si surgiera alguna duda me cuentan. Bueno, pero por favor, ahí están atentos. Cuando vean un correo así, le dan a aceptar. Porque fíjense que el año pasado me sucedió que un montón rechazaron la invitación y después no, tenían problemas para ingresar a la clase. Y como también yo estaba empezando Google Meet, pues yo ahí sí que ahí me enteré que tenían que darle a aceptar. Ay, joder, como que alguien más iba llegando. Ok, entonces por favor, quienes todavía no han anotado sus datos, en el chat está un formulario para que ingresen y se apunten, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, como decíamos, nosotros vamos a trabajar el curso de Historia Social de Guatemala, ¿verdad? Híjole, aquí viene alguien más, fíjense que por eso es bien importante que me apunten sus datos, ¿verdad? Johanna, yo no sé si usted ya había ingresado antes y ya se apuntó en el formulario, pero le cuento que en el chat hay un enlace para que apunte sus datos y entonces le llegue la invitación de Google. Bueno, ok. Entonces, como dijimos, el curso es Historia Jurídico-Social de Guatemala. Yo soy la licenciada Claudia Gil. Vamos a trabajar con ustedes este curso. Acá les estoy incluyendo mi correo electrónico, sociología, sin tilde, ¿verdad? .usac, @profesor.usac.edu.gt. Aquí me pueden escribir si tienen algún inconveniente, porque a veces hay quienes todavía no se han podido asignar o quienes no pudieron realizar el examen en la fecha indicada, entonces me escriben para solicitar examen extraordinario o alguna otra situación, ¿verdad? Entonces me pueden escribir acá en mi correo. Yo lo estoy viendo, pues trato de verlo diario, ¿verdad? A veces y muchos 2 días, que para muchos de ustedes a veces es bastante tiempo, pero sí lo veo seguido. Híjole. Por ahí siguen llegando compañeros. Está bien. Ok. Entonces, horario que vamos a tener con ustedes, la sección E, los martes y los viernes al primer periodo, ¿verdad? Ahí para que estemos pendientes.
Yo voy a dar margen siempre unos minutos para que terminen de ingresar los compañeros, compañeras, ¿verdad? Y arrancar a las 6:05, ¿sí? Por eso la ventaja de que escriban ahí sus datos, yo les mande la invitación para la clase, pues nos sirve bastante, ¿verdad? Porque así en el momento en que ustedes ya estén ingresando, se unen a la clase y pues así no hay interrupción, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ok, Mercedes, sí, no se preocupe. No se preocupe, no hay problema. Fíjense que por eso también quiero tener los correos. Les mando su invitación y a ustedes ingresan, ¿verdad? Así no. Ok, bueno. Entonces, como dijimos, nuestro curso es Historia Jurídico-Social de Guatemala. Este es un curso que pertenece al área básica. Ay, híjoles, un anuncio. Yo les compartí ayer en el Classroom el programa del curso, ¿verdad? Entonces, quienes quieran pueden tener ahí a la mano su programa. Yo lo voy explicando con mi presentación, ¿verdad? Que es más dinámica, pero igualmente ahí lo puede que lo consulten. Y si tienen, comentarios o dudas, pues también los vamos planteando acá en clase, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos. Dijimos que este es un curso del área básica de la carrera de abogacía y de notariado, ¿verdad? De primer año. El código es 207. Siempre pongamos la atención a los códigos de nuestros cursos, porque nos pueden servir para algún trámite, ¿verdad? De repente no aparece una nota, mi nota, ¿verdad? Tengo que hacer equivalencias. Entonces siempre es importante que nosotros sepamos. A la par del nombre de nuestro curso tiene que ir su código, porque es como que fuera el apellido, ¿verdad? Sin eso no se puede identificar. Uh-huh. Ustedes que ya empezaron a ver las leyes, ¿verdad? De Guatemala, pues no son nada si está solo su nombre, falta el número de decreto, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre, no solo con el curso de historia, con todos sus cursos, ustedes pónganle mucha atención a los códigos que tienen. Bueno, entonces, como todas las materias de primer año, estas son consideradas materias fundantes, ¿verdad? Es decir, son la base de la carrera y son prerequisitos para que usted pueda avanzar a los siguientes semestres, ¿verdad? Aunque en el caso de historia, ¿verdad? La ventaja que tiene es que si alguien por alguna razón no se pudo asignar los cursos del primer semestre, ¿verdad? O no pudo regresar a estudiar, digamos, en el primer, se puede asignar historia. Entonces, la ventaja es que todos los estudiantes se pueden asignar historia, ¿sí? O, digamos, si hay alguien que no llegó a la mínima el semestre pasado en alguna materia, no le afecta, porque historia sí la puede llevar, ¿verdad? Bien. Entonces, no se atrasa tanto. Ok, bueno. Y como dijimos, nuestro curso es Historia Jurídico-Social de Guatemala. ¿Por qué creen ustedes que se llamará historia jurídica? ¿Qué será eso de la historia jurídica? Tal vez sea el recuento de las leyes o reglas que habían en la historia de Guatemala. Ok, vamos bien, Juan José, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quiénes más quieren comentar? ¿Qué dice Yo considero que es la forma en la que surgen las leyes en Guatemala. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué más? Historia jurídica. Ajá. ¿Cómo empezaron las leyes? La historia en cómo se van formando cada ley y del cómo se forman. Uh-huh. Bueno, digamos que nosotros... ¿Cómo ser nuestro pasado? Jacqueline, no le pude escuchar bien. Si me puede repetir, disculpe. Que mencionó algo del pasado, ¿verdad? Historia de la política en Guatemala, de los presidentes, licenciada. Tenemos presidentes. Ah, ok. Jacqueline está apuntando aquí. Conocer nuestro pasado. Fíjense que la historia jurídica nosotros vamos a ver en el contexto en el que surgieron algunas de las principales leyes de Guatemala. Porque ya
todo el proceso de la ley, pues eso lo ven ustedes en Introducción al Derecho, ¿verdad? Ok. ¿Y por qué será historia social? Fíjense que esta no es solo historia jurídica, porque podríamos decir, bueno, historia jurídica porque pues vamos a ser abogados y abogadas, ¿verdad? Pero ¿por qué historia social? ¿Qué será eso de la historia social? Son los fenómenos sociales que por los cuales tuvo que pasar una ley quizá para poder ser aceptada. Por ejemplo, la revolución. Gracias, Diego, sí. Tiene que ver. Ajá, a ver quién más. La manera en la Elementos cual o las no leyes a lo tantos largo de la fenómenos historia influyen en la sociedad. A ver, fíjense que ahorita escuchamos a Juan José. Vamos a escuchar a Pamela. Les voy a pedir que mejor levanten la mano porque así no se nos juntan, ¿verdad? Las intervenciones de cada quien. Va. Entonces, ¿qué dice? Disculpe. Está diciendo sobre la historia de algunos acontecimientos en Guatemala que hicieron o que provocaron el surgimiento de alguna ley. Muy bien, sí, Pamela, muy bien también. A ver, ¿quién más? Fíjese que alguien más había levantado la mano, pero no me fijé en el nombre. Creo que eran otras dos personas. ¿Qué dice Eddie? A ver. De cómo nacieron las leyes. De cómo nacieron las leyes, dice don Eddie. A ver, ¿alguien más levantó la mano? ¿Qué dice Eric? O acontecimientos sociales que pasaron o acontecimientos que pasaron y afectaron a la sociedad. Acontecimientos que afectaron a la sociedad, si estamos bien, Melissa. Pero fíjese que también Eric había levantado la mano. A ver. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Sí, creo que por el lado de donde usted menciona, bueno, dentro del título de la clase, que es historia también jurídico-social, va también parte de cómo la sociedad ha ido evolucionando para que pues también se acomode las leyes que vamos necesitando, creería o no sé. Sí, Eric, estamos bien. A ver, ¿qué dice Juan José? Levantó otra vez la mano, ¿verdad? Sí, yo tal vez pienso que es la forma en la cual las leyes han influido en la sociedad a lo largo de la historia. Ok, gracias Juan José. Sí, también tiene que ver la influencia de determinadas leyes, ¿verdad? Fíjense que, a ver, solo voy a leer los comentarios en el chat y ahorita yo sigo explicando. A ver, dice Mercedes. No, ya lo voy a leer. Daniel, la historia de cómo se formaron las leyes en su principio. Dice Lilian, estudia acontecimientos históricos que afectan a la sociedad. Mercedes dice la historia de cómo surgen las leyes en la sociedad, su creación, proceso de evolución. Fíjense que este curso, pues obviamente nosotros vamos a ir viendo cómo ha ido avanzando la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Qué periodos ha ido viviendo o atravesando, ¿verdad? Y vamos a hacer énfasis en las principales leyes, ¿verdad? Vamos a hablar también brevemente de cada una de las constituciones políticas, su impacto en la vida del país. Y también vamos a ir visibilizando, pues, cuáles son los grupos más poderosos, los grupos explotados o los grupos subordinados, ¿verdad? Por eso, a este curso se le denominó así, Historia Jurídica y Social de Guatemala, ¿verdad? Ok, ahí gracias a todos por sus comentarios. Muy bien, entonces, las unidades que vamos a ver en el curso son 9, ¿verdad? Y para el primer parcial vienen las 2 primeras, ¿verdad? Les cuento que todavía no hay fechas para parcial, pero pues vamos a ir avanzando. Y para que ustedes vayan preparándose, ¿sí? Que vayan leyendo y pues también poniéndose al día con las clases. Ok. Entonces, en la primera unidad, que ya vamos a empezar a desarrollar la próxima semana, esta unidad se llama Organización Política Social de Sociedades Prehispánicas, pero obviamente vamos a comenzar por el principio, dije. Y entonces vamos a hablar acerca de la historia, ¿verdad? Su definición, qué es lo que estudia, ¿verdad? Su objeto de estudio, las periodizaciones, su importancia, etc.
Y luego también otra parte bien importante de que complementa, ¿verdad?, esta unidad. Aquí vamos a hablar de las principales teorías del poblamiento de América. Vamos a hablar también de las etapas de desarrollo de la civilización maya y de otros grupos que estaban antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? En la segunda unidad, que se llama Descubrimiento, Conquista y Colonización de América, pues vamos a hablar, por ejemplo, vamos a empezar, por eso que en Occidente, ¿verdad? Y los españoles le llamaron el descubrimiento de América, pero que realmente fue para los pueblos indígenas, pueblos originarios de América, pues ellos ya vivían aquí. Para ellos no fue ningún descubrimiento, pero sí trajo consecuencias bastante nefastas, porque pues trajo una guerra que los despojó y que los sometió al poder de otros grupos, ¿verdad? En este caso de los españoles. Vamos a hablar también acerca de la conquista, que pues obviamente tiene un componente militar muy fuerte, va una guerra para poder tomar posesión y someter a los grupos que no se dejaban, ¿verdad? Los pueblos indígenas tampoco querían ser dominados, ¿verdad? Y entonces, además, que tuvo un componente religioso bastante importante, todo el tema de la evangelización, ¿verdad? Para poder concretar esa conquista. Y luego la etapa de la colonia, que es cuando ya los españoles se quedan a vivir aquí y ya pues implantan la estructura, digamos, política, dividen el territorio como a ellos mejor les parece, traen sus autoridades, ¿verdad? Se establecen, van a fundar pueblos, ciudades, en fin. Y entonces también vamos a hablar de cómo se da ese intercambio que va a ser bastante desigual, ¿verdad? Sobre todo para los indígenas. Vamos a encontrar que, aunque los españoles decían, ellos se sentían pues muy civilizados, ¿verdad? Y hacían de menos a los indígenas acá porque decían, no, pues ellos ni siquiera usan ropa, ¿verdad? Ni siquiera conocen la ropa, o sea, no, hasta llegar a dudar que fueran personas, ¿verdad? A pesar de ello, pues se va a dar ahí un desarrollo cultural, ¿verdad? En el que pues los españoles también van a asumir acá las formas de construcción de viviendas, la comida, se van a beneficiar también de muchos productos, o sea, no solo del trabajo de los indígenas, ¿verdad? Sino de muchos productos que se van a llevar para su continente y que luego van a pasar a formar parte de la dieta de ellos, ¿verdad? El tomate, la papa, por ejemplo, que es una base fundamental ahí de la alimentación de ellos. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Ok. Luego, la unidad número 3, vamos a hablar de cómo se fue gestando la independencia, qué grupos participaron y cómo se empezaron a perfilar los liberales y los conservadores, ¿verdad? Que van a ser dos tendencias, como dos bandos al principio, y luego van a ir conformándose ya como ideologías, luego partidos, ¿verdad? Que van a tener participación importante en la independencia. Vamos a hablar también de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Que es el proyecto en el que deciden embarcarse, ¿sí? Seguir juntos, ¿verdad? Porque fíjense que cuando hablemos de la independencia, nosotros vamos a hablar de la independencia de Centroamérica. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que hablar necesariamente de la independencia de Centroamérica? A ver, ¿qué nos pueden decir? ¿Por qué la independencia de Centroamérica y no la independencia de Guatemala? ¿Qué dice Pamela? Gracias, licenciada. Es importante hablar sobre la independencia de Centroamérica porque de ahí es donde, valga la redundancia, surge la independencia de Guatemala, a lo cual da pie a poder regirnos por nuestras propias leyes, por nuestra nueva forma de gobierno. Y entonces, por eso creo yo que es importante. Ah, ok, gracias Pamela. Vamos a escuchar a Evita, levantó la mano también. A ver. Creo, solo para asegurar, estaba preguntando por qué se dice que es
la independencia de la República Centroamericana y no de Guatemala. Es que yo medio escuché por ahí, bueno, según las fuentes que investigué, es porque creo que España había dado como que la autorización como por allá por 1800, la independencia de supuestamente el reino de la República, no era la República Centroamericana, tenía otro nombre, pero abarcaba desde Chiapas hasta donde inicia Panamá. Lo que tenía es que después podría decirse que esta se independizó de España y de ahí como que se dividieron entre Guatemala, Honduras y Nicaragua, hasta donde yo tengo la información. Por eso es que es tal como en la independencia de Centroamérica y no, ya lo de Guatemala, están entre esas dos, por así decirlo. Gracias, Edita, muy amable. Vamos a escuchar a Alice, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué nos quiere comentar? ¿Será que Alice tiene algún problema con su micrófono? Buenas tardes, licenciada. Perdón. Yo creo que es importante porque creo que es por la liberación de los pueblos indígenas que ahí empieza. Ok, gracias, Alice, muy amable. ¿Qué dice Juan José? Es importante notarlo porque en ese entonces el territorio guatemalteco era conformado por el virreinato de Nueva España. En 1821 este virreinato se independiza de España, vale la redundancia, y en 1823 se hace la separación de los territorios. En ese lapso es donde nosotros, el territorio de Guatemala, se hace como una república soberana independiente. Años después se hace la Federación Centroamericana, se quita la federación y ahí es cuando Guatemala ya es a partir de 1800 algo, no me recuerdo la fecha exacta, pero ya Guatemala ya es una república, no es parte de una federación ni nada. Ok, gracias, Juan José. Pues fíjense que resulta que como los españoles dividieron el territorio, ¿verdad? Entonces, la unidad que empezaba desde Chiapas hasta Panamá, pero es que era una porcioncita de Panamá que se llama Chiriquí. A ese territorio grande, ¿verdad, Basto? Le llamaron, ahí crearon la Capitanía General de Guatemala, también se conoce como Reino de Guatemala, ¿sí? Y entonces, y la capital del reino, o de la capitanía, las autoridades principales estaban en Guatemala, ajá. Precisamente por eso es que nosotros vamos a hablar de la independencia de Centroamérica. Y entonces, pero pues empiezan a tener problemas, ahí hay diferencias, ¿verdad? Entre los criollos de la capital, que pues tenían más poder que los de San Salvador y que los de Comayagua, en fin. Entonces, pero al principio deciden estar juntos y por eso, continuar juntos, y por eso deciden que va a funcionar un modelo bajo un modelo federal, ¿sí? Bueno, aquí alguien más, Melissa dice. Porque a partir de la independencia de Centroamérica iniciaron nuevos regímenes en cada país. Sí, hubo un cambio importante, ¿verdad? Ahorita no vamos a profundizar mucho en esto, ¿verdad? Porque los españoles habían hecho algunas modificaciones que le fueron dando un poquito más de poder a los de San Salvador, a los de Nicaragua. Pero a partir de la independencia, ellos ya se van a ir conformando como una provincia con sus propias autoridades que van a decidir al principio formar una federación. Pero debido a varias razones, ¿verdad?, de peso importantes, pues después fracasa la federación, solamente duró 15 años, ¿sí? Y en esa etapa federal, Mariano Gálvez fue un gobernante de Guatemala que implementó un montón de medidas de corte liberal, ¿verdad? Fue la primera experiencia liberal que tuvimos en Guatemala. Ok,
Y entonces, frente a todos estos cambios que trajeron los liberales, ¿verdad? Que muchas veces fueron choqueantes para muchas personas, porque, por ejemplo, hablaban del Estado laico, ¿verdad? O sea, la separación de iglesia y Estado, y la Iglesia Católica había sido muy siempre, ¿no? A la par del poder español, ¿sí? Y entonces derrocan a Gálvez y surge esta etapa que se conoce como régimen conservador, en donde don Rafael Carrera y Turcios va a ser una figura fundamental, ¿verdad? Va a gobernar el país en algunos momentos, en otros va a ser el jefe militar, ¿verdad? Como comandante de las Fuerzas Armadas, que va a salvar, digamos, a Guatemala frente a los ejércitos de los otros países de Centroamérica, ¿verdad? Tanto despuesito de la independencia y esta etapa federal como el régimen conservador, vamos a ver que se va a mantener la confrontación, va a ser una etapa de guerras, de mucho enfrentamiento entre liberales y conservadores. Si gana un presidente liberal, los conservadores lo quieren derrocar. Si hay uno conservador, los liberales quieren venir a derrocarlo. En fin, que Rafael Carrera va a ser una figura fuerte y muy importante para mantener estable la situación política de Guatemala y también de la región, ¿verdad? Luego vamos a ver en la unidad número 5, vamos a hablar acerca de la reforma liberal. Como ustedes saben, la reforma liberal dichosa, ¿verdad? Que sobre todo se ubica, ¿verdad? El personaje de Justo Rufino Barrios, empieza en 1871 y abarca hasta 1944. Digamos, va a ser contra estos regímenes liberales que va a surgir la revolución del 44, ¿sí? Porque resulta que en muchos países, ¿verdad? En el mundo, por ejemplo, en Francia, habían sido los liberales los que hicieron la Revolución Francesa. En Estados Unidos, las ideas liberales, ¿verdad? Y los liberales en sí fueron los que lograron la independencia estadounidense, ¿sí? Y empezar a construir ahí un modelo democrático, en fin. Pero en Guatemala y América Latina, en esa época, se va a caracterizar porque los liberales van a la par que sí trajeron reformas importantes, ¿verdad? Como por ejemplo, la separación iglesia y Estado, ¿verdad? Lo del Estado laico, ¿sí? El tema de la libertad de culto, que fue fundamental porque eso permitió que iglesias de otras denominaciones pudieran ingresar al país, ¿sí? Hasta entonces, solo la Iglesia Católica era la única. La educación laica, gratuita, obligatoria, sí, en fin, un montón de reformas importantes que van a darse sobre todo acá al inicio, ¿no? Del periodo liberal. Pero del otro lado de la balanza, si hablamos del régimen político, ¿verdad? Vamos a ver que van a actuar como dictaduras liberales, ¿sí? Va a haber muchas restricciones para las libertades de las personas. Por eso van a hacer todas las protestas para que renuncie Ubico. Ubico deja a su sucesor, que es Ponce Baides. Y cuando Ponce Baides dice que él quiere ser candidato, ay Dios, mejor todos los sectores se organizan y dicen, ay, es que el Ponce Baides nos quiere hacer fraude. Y antes, bueno, ellos se anticipan a las elecciones y pues se dio la revolución del 44. Y la revolución del 44 fue un movimiento en el que participaron maestros, estudiantes, obreros, ¿verdad? Y obviamente el sector militar, ¿verdad? Que era el que tenía las armas y que fue el que, digamos, tuvo ese componente, ¿verdad? Que apoyó para que triunfara la revolución. De ahí también que dos militares nacionalistas, ¿verdad? Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz, que fueron líderes de la revolución, luego participaron en la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿verdad? O sea, entonces, esta etapa de 10 años, importante en varios sentidos, ¿verdad? Además de que se concedió la autonomía a la Universidad de San Carlos, ya de manera definitiva, empiezan a gestarse
muchas instituciones en beneficio de la población, ¿sí? Digamos que antes de estaba configurado el Estado, las instituciones, para tener sometidos a los campesinos, a las personas de pocos recursos, ¿sí? Para obligarlos a trabajar en las fincas, ¿verdad? O también acá en la capital, ¿verdad? Por eso estaban las leyes como el reglamento de jornaleros, la ley contra la vagancia. Pero en la etapa de la revolución vino a dar un vuelco de 360 grados porque se empezaron a construir varias leyes bien importantes, o sea, no solo la Constitución del 45, ¿verdad? Que permitió que participaran partidos de diferentes denominaciones. También en esa Constitución se estableció el derecho a sindicalizarse, ¿verdad? Pero pues se funda el IX, ¿verdad? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se aprueba el primer Código de Trabajo, que va a ser una ley que realmente protege al trabajador, ¿sí? Anteriormente, el trabajador solo tenía obligaciones. Mientras que aquí el Código de Trabajo va a ser una ley que va a ser tutelar del trabajador, ¿sí? Y ahí también surge el Ministerio de Trabajo, las inspecciones de trabajo, etc. También se promueve el arte, surgen varias facultades de nuestra universidad, pues con la finalidad también de impulsar el desarrollo del país, ¿verdad? Un desarrollo capitalista, ¿sí? Y fíjense que en esta etapa, como Estados Unidos y la Unión Soviética ya estaban confrontados, ¿verdad? Había una situación que estaba empezando, que era la Guerra Fría, ¿verdad? Una tensión, ¿sí? Entre Estados Unidos y sus amigos, que eran liberales, y la Unión Soviética y sus amigos, que se identificaban como comunistas, ¿verdad? Entonces, resulta que la reforma agraria afectó intereses de empresas norteamericanas y entonces ahí Estados Unidos tuvo el pretexto ideal para decir, ay, no, estos son comunistas, mejor quitémoslos, ¿verdad? Y pues apoyar a quienes estaban impulsando la contrarrevolución, ¿verdad? Entonces viene esta etapa, ¿verdad? Conocida como la contrarrevolución o la liberación nacional, también se le llamó, ¿verdad? De 1954, que estaba encabezada por Carlos Castillo Armas, el coronel Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Y con todo el apoyo de Estados Unidos. Entonces, bueno, que es el proceso de derrocamiento de Arbenz y de echar para atrás un montón de reformas, ¿verdad? Hubo persecución, se apresó a muchas personas que habían participado como funcionarios, trabajadores o que eran denunciados como que son comunistas, ¿verdad? Bueno. Y luego vamos a hablar también en la unidad número 8 del conflicto armado interno, ¿verdad? Pues que fue una guerra de 36 años que sumió a nuestro país en una situación muy tremenda, ¿verdad? Es una etapa en la que la gran mayoría de presidentes fueron militares, ¿verdad? El poder militar fue el que se mantuvo, ¿verdad? Solamente en ese periodo hubo un presidente civil dentro de todos ellos. Y bueno, es una etapa en la que, además de ese control que tenían los militares del Estado, ¿verdad? Y los ministros pues también eran militares, pues hubo mucha restricción de los derechos de las personas, ¿sí? No se permitía la libre organización, porque estaba, digamos, porque se perseguía, ¿sí? A quienes participaban en organizaciones como sindicatos, ¿verdad? Asociaciones, ¿sí? De obreros, ¿sí? La constitución que estaba vigente en la primera parte del conflicto armado interno era una constitución de corte contrainsurgente, ¿verdad? La constitución del 65. Bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar de
de este periodo tan tremendo, ¿verdad? En el que atravesó nuestro país. Y dentro de, todavía estaba la guerra, ¿verdad? Y entonces, dentro de ese periodo de guerra, en el 83, empezó a gestarse un proceso de apertura democrática que implicaba, bueno, el traspaso del mando a un gobernante civil, ¿verdad? Y obviamente también implicaba la creación de nuevas instituciones que sustentaran, ¿verdad?, ese modelo democrático. Dentro de estas, pues, además de la Constitución del 85, ¿verdad?, se crearon la Ley de Amparo y de Constitucionalidad, surge el Tribunal Supremo Electoral, surge también la Corte de Constitucionalidad como máximo órgano que vela por la interpretación, ¿no?, de la Constitución y que defiende también la legalidad, en fin. Y luego también el proceso de paz. Vamos a hablar del proceso de paz, que fue la búsqueda de una salida negociada a la guerra, ¿verdad? Entonces, las reuniones que hubo entre dos sectores confrontados, ¿verdad? Y también, y en lo que también tuvieron participación grupos de la sociedad que también querían apoyar, ¿verdad? Ya para que se terminara la guerra. Ok, bueno. No sé si tengamos alguna duda sobre las unidades que vamos a ver aquí, pues brevemente, ¿verdad? Porque acá son 9 unidades, ¿verdad? Las 2 primeras son las que van a venir en el parcial. Esperamos abarcar casi todos los capítulos para el primer parcial, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice Pamela? Buenas noches, licenciada, solo con una consulta. ¿A partir de cuándo empezamos a utilizar su libro? ¿La próxima clase? Sí, ya en la próxima clase. Ok, muchas gracias. Ok, Pamela. Bueno, ahorita vamos a ver también lo del libro. Ah, sí, Melissa, sí. Ahorita voy a explicar lo de la evaluación. ¿Qué dice Mario David? Buenas noches, licenciada. Mucho gusto. Mire, aparte de su libro, ¿este material que nos está presentando también nos lo va a compartir o solo el libro? Ah, fíjese, Mario David, que yo siempre les comparto las presentaciones y las grabaciones de la clase. Excelente, licenciada. ¿Su examen se va a basar solo en el libro o también en esto? Pues mire, viene del libro y viene también de lo que vemos en clase, porque aquí se amplía la explicación, ¿verdad? A veces tal vez está... A veces, mire, hay un capítulo o que está muy reducido, muy resumido, y aquí damos un poquito más de información, complementamos la explicación. O a veces es un capítulo más extenso y nosotros aquí pues vamos ordenando, ¿verdad? La explicación, los puntos principales. Entonces, vamos combinando del libro y también de lo que se ve en clase. Excelente, muy amable, licenciada. Ok, Mario David, con gusto. Bueno, entonces, ok, en cuanto a la evaluación, entonces, como bien saben ustedes, en la facultad pues tenemos un parcial, un examen parcial que vale 30 puntos, un segundo parcial sobre 40, que suman los 70 de la zona, ¿verdad? Ok, y 30 puntos de examen final. Nosotros en el curso vamos a tener actividades sobre 15, ¿verdad? Vamos a tener actividades de 2 tipos. Van a haber unas que no tienen ponderación, no tienen puntos, pero que sí son para estudiar, ¿verdad? Y otras que sí tienen una ponderación, ¿sí? Van a haber de las 2. Y entonces, bueno, en los 15 puntos de actividades se van a contabilizar en el segundo parcial. Por eso no vayan a decir, Lalic, pero es que en el primer parcial usted no me puso la tarea y no sé qué, ¿verdad? O el ejercicio, no. Entonces va a ser en el segundo parcial. Y entonces van a ser 15 actividades y 25 de segundo parcial, ¿verdad? Para que sumen 40. Acordémonos que la zona mínima, ¿de cuánto es la zona mínima aquí en la facultad? 31. 31. 31, Lida. Bien, pero acordémonos que
31 ya no es vanidad, ¿verdad? Como decían antes. Entonces, por favor, estudiemos, leamos, preparémonos para hacer una buena zona. O sea, aunque la mínima sea 31, enfoquémonos en sacar por lo menos unos 38, 40 puntos de zona, ¿sí? Así, para el examen final no va a ser una cuestión cardíaca que así de vida o muerte que tengo que sacar los 30. Entonces, pongámonos pilas con esto, ¿verdad? Y ahorita con el primer parcial, fíjense que es una buena oportunidad, ¿verdad? Primero aprovechar que uno está empezando el semestre y que uno tiene más energía, más ánimo, y que no es tanto contenido. Entonces, enfocarnos en ir sacando una buena nota en el primer parcial y así. Para que no vayan a llegar al examen final con una zona muy baja, ¿verdad? Ok. Ah, fíjese, Héctor, que las grabaciones yo las voy a compartir en la... Yo no sé si usted ya está en el Classroom. Yo las comparto en el Classroom de historia. No sé si esté usted, ¿verdad? Si no, ahorita... sí, Diego, nos va a servir el libro. Es importante que vayamos leyendo, avanzando, ¿verdad? Sí. Imagínense los estudiantes de Derecho. siempre nos sirve el libro. Fíjense que alguien no había levantado la mano. Yo no sé si es que Mario David dejó la mano levantada o tenía otro comentario. No, perdón, licenciada, la dejé levantada. Okay. ¿Qué dice José Antonio? Disculpe, licenciada, ¿el libro dónde lo podemos comprar? Ok. Fíjense, este es el libro de historia. Yo les compartí, ¿verdad? La portada, es que en otra sección me preguntaron ayer. Este es el libro del año pasado. Si alguien lo tiene del año pasado, lo puede utilizar o si se lo prestan. Este es el libro, mire, Antología Historia de Guatemala. Hay una página que se llama Ecoediciones. Aquí en Ecoediciones venden varios libros, ¿verdad? No solo el de historia. Se las voy a compartir. O sea, creo que venden también el de comunicación, el de derecho y no sé cuáles otros. Entonces, lo pueden conseguir aquí. También lo venden en la entrada de la universidad. Hay una chica que se llama Janet, que también ahí vende los libros, ¿verdad? O si no, pues también pueden usar ediciones de otros años, ¿sí? Porque a veces en la familia alguien ya estudió este curso, mi primo, mi hermano, mi hermana, no sé. Entonces se los pueden prestar, ¿verdad? No es obligatorio que lo compren. Creo que alguien había levantado la mano, alguien más. Sí, Jacqueline, está bien, úselo. Sí. Sí, ¿verdad que ha habido de portadas de diferentes colores? Sí. A veces hay algún capítulo que cambia, pero sí nos sirve. Entonces hay que usarlo. Bueno, entonces ya solo me faltaría acá lo de la plataforma. Pues para clase en línea estamos usando Meet. En Claro, ¿verdad? Para compartir materiales, ¿sí? Subir las grabaciones de la clase, las presentaciones, las tareas, ¿verdad? Ejercicios. Y miren, si nos habilitan de rectoría esta plataforma Moodle más adelante, esta utilizaríamos, ¿verdad? Para hacer los exámenes, para compartir documentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, habían dicho que le iban a habilitar dentro de un mes, ¿verdad? Entonces, si fuera así, usaríamos Classroom de manera provisional, ¿sí? Pero bueno, ya va a depender si habilitan Moodle, ¿verdad? Entonces, pues ahorita estamos trabajando bien con Google Meet y con Classroom, ¿verdad?
Bueno, no sé si alguien tendrá alguna otra duda. Ay, sí, Mario David. Sí, fíjese que vamos a tener grupo de WhatsApp del curso de Historia Jurídica. Si alguien nos puede hacer favor de crearlo, ¿verdad? No sé si Mario David, ahí ya que propuso, nos hace favor de crear el grupo y compartir el enlace, ¿verdad? Lo puede compartir en el Classroom. ¿Qué dice Mercedes? Licenciada, buenas tardes. Disculpe, fíjese que ya creamos un grupo. ¿Qué? Tenemos uno general, entonces creamos los 5 grupos para que ya no nos costara tanto. Y solamente se creó uno que el licenciado solicitó aparte, pero ya están creados. No sé si está bien o si creamos otro por aparte. Entonces está bien, Mercedes. Bueno, compártanos aquí en el chat el enlace, ¿verdad? Para el grupo de WhatsApp. Y también lo puede compartir en el Classroom para que puedan unirse los compañeros, ¿verdad? Fíjense que alguien que me había preguntado aquí, ¿dónde voy a compartir yo los documentos? No sé si de todos los que están aquí ahorita, todos están en el Classroom de la sección o hay algunos que todavía no. Sí, dice Stephanie. Ok. Bueno. Entonces, aquí nos vamos a quedar el día de hoy, son las 57. Les dejo ahí unos minutos, ¿verdad? Para que ustedes puedan descansar un poquito, ir al baño, tomar agua, respirar, en fin, para prepararse para la siguiente clase. Entonces nos veremos el próximo martes, ¿verdad? Yo les voy a estar compartiendo entonces la grabación ahí en el Classroom, ¿verdad? Y pues ahí seguimos platicando. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, joven. Buenas noches, licenciada. Licenciada.